Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Alba, señorita Lexus. Enhorabuena a todos los culers, enhorabuena a todos los seguidores del Barça femenino, que hoy me imagino que habréis celebrado el primer título de la sección en esta temporada, la Supercopa de España que ha ganado el Barça 2-0 ante el Real Madrid, en un partido que creo que hay que comentar bastantes cosas al respecto, no solo del encuentro, sino de todo lo que rodeó a esta final, a la previa de la misma, porque antes de sentarme aquí a grabar estaba pensando que hoy ganó el Barça ese partido y creo que el fútbol femenino y el equipo azulgrana en concreto perdió en todo lo demás. Ahora vamos a hablar sobre eso. Lo primero, como quería, es felicitaros por ese título, que soy de las que piensa que, aunque no es el más importante, aquí hay que celebrarlo todo, no acostumbrarnos a ganar porque lo normalizamos, incluso deshumanizamos al equipo pensando que nunca pueden tropezar y no es realista eso y le resta valor a pues, todos los logros que están consiguiendo cuando no siempre pues sopla el viento a favor, ¿no? Y ahora charlaremos sobre eso. El partido del Barça me ha parecido bastante serio, bastante correcto en el buen sentido. También vi opiniones diferentes al respecto. Creo que el Barça compitió bien de una forma bastante inteligente y que supo llevar el partido a su terreno, no ponerse nervioso, que era algo de lo que hablamos en la previa con Marcos, de que no te sacara del encuentro el Madrid o el tema arbitral o lo que fuera, y tenía que jugar con una serie de limitaciones, y queremos llamarlo de esta forma, que aunque muchos obvien y piensen que son irrelevantes, yo creo que hay que tenerlas en cuenta. El equipo que llegaba a esta final con menos descanso es el Barça. Eso no es subjetivo, no lo dice Alba, es un hecho. Al equipo al que atracaron en la semifinal con el arbitraje fue al Barça. Y eso te puede penalizar porque puedes ir ya condicionado a dicha final. En campo neutral, partido único, puede pasar cualquier cosa, lo que siempre se dice, ¿no? Que es un hecho. Y yo creo que el Barça se mantuvo bastante entero en todo momento. También pensé que se podía notar el desgaste físico de haber jugado la mitad del partido contra el Athletic Club con 10. Y el Barça estuvo mejor. El que creo que notó más el bajón a partir del minuto 60-65 fue el Madrid. Y luego que pues ya de por sí tienes una plantilla corta, que eso ya lo sabíamos, y con las bajas de Elaya, de Aitana y la injusta baja de Kika, a la que evidentemente no le quitaron la tarjeta roja, pues el equipo notaba esas tres ausencias de futbolistas que yo estoy convencida que iban a jugar la final con más o con menos protagonismo, y que sobre todo ahí en la medular, en el centro del campo, pues tenías pocas alternativas, muy buenas eso sí, pero menos efectivos. Teniendo esto en cuenta, yo creo que el Barça, como digo, hizo un partido muy inteligente, y a mí, por ejemplo, el partido del Madrid no me pareció la cosa que he leído por redes sociales. Creo que compitió mejor en Liga. Sigo teniendo esa sensación. Yo, de hecho, más allá de mi impresión, fui a mirar esas estadísticas que tanto miran los madridistas para decir que los rivales le ponen una alfombra roja al Barça, al femenino, al masculino, y criticar el desempeño del equipo. Las acaban de actualizar hace nada, que he vuelto a entrar en Flash Score, y me parecen lapidarias. En todo caso, puedo comprar que el Madrid ha aguantado bien, y ahí hay que nombrar un nombre propio, que es el de Misa Rodríguez, que creo que ha hecho uno de, no solo de sus mejores partidos esta temporada, de los mejores partidos contra el Barça. Ha salvado que el resultado fuese mucho peor para su equipo. Algo que nos recuerda a lo que ocurría hace 2 o 3 años y que últimamente no estábamos viendo tanto con Misa. Pero las estadísticas básicas del partido a mí me parecen demoledoras. El Barça tuvo 4,06 goles esperados, el Real Madrid 0,31, 67% de posesión para el Barça, 33% para el Real Madrid, 11 tiros a puerta del Barça, 1 del Real Madrid, 7 grandes ocasiones para el Barça, 0 del Real Madrid. O yo soy muy boba o yo no veo que estuviera igualado. Creo que, como digo, el Real Madrid aguantó, y sobre todo Misa sostuvo al equipo para evitar un resultado peor. Y estuvo hasta el final de todo el partido ese 1-0 en el marcador. Pero para mí igualado es, pues como dice la propia palabra, que esté bastante repartida las ocasiones, la posesión, las grandes ocasiones creadas, saques de esquina, no sé, que sientas que en cualquier momento cae
el marcador a favor de cualquiera de los dos. Si solamente miras el marcador, dices la final más igualada, que luego hablaremos de los titulares de la prensa que son para llorar, pero yo no tuve esa impresión viendo el partido. No quiere decir que el Real Madrid jugase mal o compitiese mal, pero no creo que en términos de fútbol, de propuesta, estuviese igualado el encuentro. Por citar nombres propios, del Madrid me quedo con Misa, evidentemente. También creo que Linda siempre deja detalles que evidencian su calidad y el daño que puede hacer de una o dos jugadas. Y luego, en el caso del Barça, me quedaría con varios, pero creo que hay que nombrar hoy a Patri, porque además era su primera titularidad, la vuelta después de tantos meses inactiva, y ser la MVP de la final, chica, es que ya no te queda nada, deja un poco para las demás, porque es una locura. Mención de honor a los minutos de Serra Jordi, creo que crece cada día más que juega con el equipo y ya parece una jugadora con una madurez impropia de su edad y de la experiencia que tiene en el primer equipo del Barça, y la que yo creo que es la MVP de la Supercopa en general, que es Ona. Me va a doler especialmente si se confirma su salida, porque está al mejor nivel probablemente que le hemos visto en el Barça, está a un nivel excelso y las compañeras, las jugadoras también la alaban constantemente. La vi muy contenta en la celebración, no quiero decir nada, quiero decir que, bueno, que al menos estaba feliz, estaba disfrutando, estaba bien con ellas, las compañeras también con Ona, que no ha enturbiado el tema de la entrevista de su representante, de Moisés Trillo, así que en ese sentido, pues todo bien. El contexto ya lo comentamos, las diferencias que había de cómo llegaba un equipo y el otro. Siempre se nos dice que no debemos quejarnos porque tenemos un equipazo, ¿no? Y que no lloremos. Y yo también siempre contesto que el hecho de que tengas un gran equipo, que creo que es algo que el club y la afición sabe, no impide que tengas que defender o alzar la voz para aquellas cosas que te parezca que no son justas. Yo tengo muy claro el nivel que tiene la plantilla del Barça. Adoro ese equipo. Disfruto muchísimo y creo que me habréis escuchado 1000 veces esta temporada, que me lo estoy pasando muchísimo mejor que el año pasado. Pero ya desde hace meses, independientemente ahora de la Supercopa. Pero si yo veo un arbitraje que es nefasto, o creo que las bajas nos penalizan, o que eso, que llegas con menos descanso, que te empieza a pesar los minutos en las piernas, ¿por qué nos vamos a tener que callar? Por mucho que tengamos esa plantilla. El arbitraje en esta final me pareció menos malo que la semifinal, vamos a decirlo así. Pero hay algunas acciones a comentar. Solo me quedo con lo más grave, lo que se me pasa por la cabeza, por no ir desgranando cada falto, cada tarjeta o cada conversación entre árbitras y jugadoras, porque si no sería eterno. Esa carga de Yasmín, creo que fue a Ona en la primera parte, no se sancionó y para mí ahí había algo. Empieza fuera del área pero continúa yendo hacia el área. Creo que se podía pitar penalti. También esa tarjeta que se pide por parte del Real Madrid a Graham, esa tarjeta roja que al final queda en nada porque había fuera de juego de Linda, creo que se envalentonaron un poco viendo lo que sucedió en la semifinal. Dijo, mira, si al Athletic Club le salió, ¿por qué no vamos a repetirlo? Que esos son el tipo de jugadas que yo hablaba en la previa con Marcos, que te sacan del partido, que te condicionan, que ya vas asustado a no hacer según qué cargas por a ver si me van a echar. Pues lo intentaron ahí, pero no le salió bien. Y también hubo otra acción en la que se plantearon pedir penalti, creo, y al final ni siquiera solicitaron la tarjeta porque es que no había por dónde cogerlo, por parte del Real Madrid. Creo que está bien pitado el penalti a Alexia, especialmente porque es Sheila, puede ser, la jugadora que va desde atrás a derribar a Alexia dentro del área. No es una fuerza desmedida, pero es que no pela por el balón, directamente va a tirarla al suelo y Alexia ahí tiene picardía y creo que lo busca bien, la árbitra lo revisa y lo pita y creo que ahí está correcto. Pero bueno, como venimos de una semifinal con esas dos acciones horribles, especialmente la expulsión, pues yo ya me esperaba algo peor. Por ejemplo, haber expulsado a Hansen incluso con el fuera de juego de Linda. Alguna barbaridad así tremenda. Otra cuestión de la que quiero hablar también es de la diferencia en las directivas de los equipos, porque a Laporta, que muchos por aquí en el canal le acusan que odia el femenino y que las trata fatal y todo esto, que a día de hoy no sé ni cómo pueden defenderlo porque no hay manera, y me remito a la actitud hoy de las jugadoras con él, que estaban como si fuera su tío o su abuelo. Le comentan mucho eso, que no apuesta por ellas, que no apuesta por el femenino, que es machista, etcétera, etcétera. Aparte de que no se ve eso en su relación con las jugadoras, los presupuestos tampoco van en esa línea, al contrario, desmienten ese relato. Hoy estaba de nuevo apoyando al equipo allí en Castellón. Florentino no ha vuelto.
Desde no sé qué partido, creo que desde la final que parecía que iba a ganar el Real Madrid y que perdió contra el Atlético de Madrid, ya no volvió a hacer ningún desplazamiento con el equipo. Lo curioso, y lo que leía, es que claro, como el Real Madrid masculino jugaba contra el Villarreal, voy a volver a leerlo para no equivocarme, estaba a 10 kilómetros del estadio de Castellón y no fue. O sea, por si no nos parece suficiente pasotismo, porque algunos, ay, pobre, desde Madrid a lo mejor le costaba mucho. El equipo masculino jugaba contra el Villarreal. Estaba al lado. No le dio la gana de ir. Pero el que sí que apuesta por el femenino y el que es muy bueno y el que tiene un banner con la cara de las jugadoras y tal es el Real Madrid. Y el otro, el que tiene unos problemas de fair play financiero tremendos y que compite bien y gana títulos y tal, machista y vende el Camp Nou para renovar a las jugadoras. Y el primero que compran esos relatos son los nuestros, ¿eh? Y parte de la afición, para que vayamos abriendo un poquito la mente con las cosas que nos cuentan y la verdad que hay detrás de ellas. Ayer también hubo otro detalle, sí, fue ayer. En la rueda de prensa le preguntaron a Alexia por su renovación. Yo ya me he quejado muchas veces de estos temas, ¿no? La falta de lógica y el oportunismo tremendo que hay a la hora de hacer según qué preguntas a según qué jugadoras y equipos en según qué momentos. Y esta es un claro ejemplo. No sé si alguien le preguntó a Weir si va a renovar o no por el Madrid. Yo no vi esa pregunta transcrita en redes sociales. Sí se lo preguntaron a Alexia y dijo que no era el momento. Y creo que hoy respondió en el campo con el partido que hizo, habiendo marcado el penalti, con ese beso al escudo, etcétera, etcétera, y con lo eufórica que estaba en la celebración. Me vuelve a parecer el oportunismo y el querer meter ahí la llaga a ver si sacas algo, alguna mala respuesta, alguna mala cara, alguna indirecta, pero Alexia se mantuvo muy serena, muy tranquila en la respuesta y no dio pie a dudas, ni tampoco se la ha visto despistado, preocupada con este tema. También otra cosa a destacar es que algunos medios solamente cubrieron el entreno del Real Madrid ayer. En teoría, medios no solo del Madrid, no Real Madrid TV, que yo entiendo que vaya al de su equipo, sino que solamente hicieron seguimiento de la rueda de prensa de un equipo y del entrenamiento de un equipo. Y solamente se promocionaban actos de la afición de un equipo. El otro no iba a la final, supongo. Y el otro es el Barça, por si alguien no lo entendía. También quiero mencionar, aparte de la cobertura en general que hizo de la prensa vendiendo este partido, este clásico como el de la ilusión, el igualado, ojito que ya le va tocando al Madrid ganar su primer título. Esto era antes de la Supercopa. Luego ha vuelto a ser un torneo un poco irrelevante, en el que el Madrid sale reforzado, se lleva cosas muy positivas, vais a ver ahora los titulares de la prensa y nada. Y lo importante realmente es lo que viene ahora. Esto era una tontería. En la retransmisión, también muchos me dijisteis que no os había gustado nada. Ya sabéis que yo suelo verla en silencio, me he acostumbrado a ello, no simpatizo mucho con la mayoría de comentaristas o de narradores, a excepción de un par de ellos. Y bueno, pues no simpatizo tampoco en este caso con Corredera, que no me gusta mucho cómo lo hace. Y como lo estaba poniendo en la tele, no tengo TV3 ahí, pues preferí ponerlo en mute, pero sí que me llegaron muchos mensajes de que retransmisión nefasta y continuamente vendiendo, este sí que está igualado, se puede ir muy contento el Real Madrid, cada vez está más cerca, me comentaban por aquí, se merecían el gol, muy igualado, pero llegan y no marcan. Bueno, tampoco llegaron mucho, lo quiero recalcar porque a lo mejor hay gente que piensa, ostras, tuvieron 30 oportunidades de gol, dominio absoluto, aplastaron al Barça. No es verdad. Os están diciendo algo similar a esto, pero no fue así, de verdad. O yo vi otro partido, sintonicé otro, o yo no tuve esa sensación. Y repito, no estoy diciendo que hiciera un mal partido el Real Madrid. Creo que fue serio, que se ve un equipo cada vez más maduro. ¿Estuvo igualado en cuanto a propuesta? No. ¿Compitió de tú a tú con el Barça? No. ¿Tuvieron las mismas ocasiones de gol? ¿Exigieron lo mismo ambas porteras? No. Y dan a entender que sí. Y es donde yo creo que está el problema. Finalmente, aquí, hablando de lo que dan a entender, es donde están un poco ahora las conclusiones de la prensa. Como yo siempre os digo que es muy importante el cómo se cuentan las cosas. Porque tú puedes hablar de que el Barça ganó y decirlo como algo positivo, o puedes contarlo como una casualidad. Date por contento que casi sufres, que estuviste muy, muy mal. Y es un poco lo que nos ha contado la prensa.
Vais a ver distintas capturas, como digo, pero nos han repetido en varias ocasiones que ha estado igualado, muy disputado, ocasiones para ambos, buenas actuaciones individuales, comparadas, más bien las de Misa, pero en definitiva un partido disputado, que es lo mínimo. Por aquí decían un clásico ganado y 19 perdidos, los cambios a los que se agarra el Real Madrid en la final de la Supercopa ante el favoritismo del Barcelona. Y nos contaba cómo había progresado con Weir, con Caicedo y la capacidad que tenía para presionar en zonas altas. No, esto antes del partido, como os digo, el partido de la ilusión, de la igualdad. Cuidado que tiene muchas armas, luego ha vuelto a ser irrelevante la Supercopa. En Carrusel nos decían el Barça reconquista la Supercopa en un clásico que erige como la final más disputada de la historia. Las culés revalidan el título por quinta temporada consecutiva, merced a un solitario gol de Esme Brooks. Bueno, aquí se olvidaron que marcó Alexia también. Aquí ya directamente nos quitan un gol. En ESPN directamente nos dicen, aunque el Barça venció por segunda ocasión consecutiva al Madrid en la final de la Supercopa, la distancia entre ambos ya no es tan grande. El Barça conquista la Supercopa, tal. Pese a la derrota, el Real Madrid demostró que la distancia entre ambos ya no es tan grande. No pudo ganar su segunda final ante el máximo rival ni su segundo clásico, pero se quedó con la sensación de que fue el más igualado, después de aquel en el que se impuso el 23 de marzo de 2025 en Montjuïc. No nos comentan nada del arbitraje de ese día, que no fue para nada relevante en el resultado. Nada. Casualidad. Hoy, como os decía al principio, ganó el Barça el partido. En todo lo demás parece que ha perdido. Y han intentado, además, hacerte un poco de menos. La cobertura que ha habido para este partido por parte de la prensa ha sido, es decir, muy rara. Y me voy a quedar ahí y voy a ser elegante. Esa entrevista que le hacen a Sara Monforte para alentar y animar al Madrid, venga, que algún momento va a llegar tu primer título, las veo muy bien, vamos. A mí que me lo expliquen. Y luego, si sumamos las declaraciones de hace unos meses de Beatriz Álvarez Mesa, recordemos, el equipo mortal, el Barça, el tema de que el Madrid está pendiente, según Florentino, de ganar un título para que les abran el Bernabéu, lo dijo Leopold en una entrevista, que se lo había dicho en la cena de Navidad Florentino, y lo que vimos en el arbitraje del Barça Athletic Club, pensar mal diría que era hasta obligado. Así que yo por eso le doy aún más valor a la Supercopa, a nivel anímico, a nivel mental, muy contenta con el desempeño del equipo, con cómo han competido y ahora por más, a seguir así, a seguir jugando y compitiendo como hasta ahora y que cada vez que te vayan tantas cosas en contra, si son capaces de remar esa situación y de remontar de tal manera, pues yo me quito el sombrero con ellas, ¿qué queréis que os diga? Así que nada más, creo que hemos repasado un poquito todo, igualmente la próxima semana habrá directos y también charlaremos sobre la final de la Supercopa. Os quiero leer en comentarios a vosotros cómo lo habéis vivido y qué os ha parecido el partido. Gracias por el apoyo al canal y nos vemos en los próximos vídeos y directos. Chao, chao.